cerdos. Le vamos a dar paso a José Arrieta. Le propusimos hace 4 o 5 meses, cuando pequeñamos la jornada Todos Cerdos, que nos ayudara un poco a entender tendencialmente hacia dónde va la nutrición porcina, que tiene que ver con este concepto que te ha puesto su charla de título, la nutracéutica. Esto es cómo hacemos alimentación saludable, que viene de la mano de este juego que hacemos, es titular. Después la profundidad la va a dar José, que es más probióticos, menos antibióticos. Esta es una idea muy general. José Arrieta, muchísimas gracias por aceptar este desafío, tu tiempo desde la ciudad de Córdoba capital. Toda la audiencia queda para vos. Esperamos después que nos ayudes a responder algunas preguntas que ya van surgiendo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, hace 4 o 5 meses que me propusiste dar esta charla. La verdad que es una charla muy interesante para conocer, a ver cómo tenemos que empezar a transitar este camino, y sobre todo con el planteo que nos dejó Carlos sobre la economía mundial de las carnes. Creo que es interesante ver qué pasa con este tema de uso de antibiótico en producción porcina y qué alternativas tenemos, ¿no? Un poco el resumen de mi charla, y voy a intentar ir rápido para ser dinámico y para cumplir con los tiempos. Una introducción sobre las exigencias de organismos, gobiernos, organizaciones de salud, cómo nos ven los consumidores, qué opinión tienen sobre la producción porcina en todo el mundo, en todos los países, qué pasó desde que se prohibieron los antibióticos promotores de crecimiento, algunos monitores o cómo medimos el uso de antibióticos en diferentes países, y después sí entramos de lleno adentro de la granja, como bien dice José, y hablar un poco de manejo y producción, porque no es solamente aditivos, prebióticos y probióticos, sino que hay un montón de herramientas que tenemos desde edad de estética, calidad de agua, higiene y lavado y desinfección, y vamos a ver varios ensayos con respecto a esto y qué impacto tiene en la producción. Por supuesto, Eduardo recién nombró un poco el tema de micotoxinas, que es muy importante si queremos reducir el uso de antibióticos, trabajar con ingredientes de calidad. Hay 2 o 3 slides sobre esos temas. Y después algunos ingredientes funcionales en la dieta, y sí ya entrar en los aditivos, ya sea prebióticos, probióticos, y varios ensayos que hemos hecho en nuestra granja, en nuestro centro de investigación en Carnerillo, provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, cuando nos preguntamos qué está pasando, sabemos que hay bacterias multiresistentes que están transfiriendo esos genes de resistencia a otras bacterias, y esas bacterias están causando miles de muertes en el mundo porque no hay tratamientos antibióticos efectivos, ya que por mal uso, no solamente en producción animal, pero bueno, vamos a profundizar sobre ese tema porque es el tema que trabajamos nosotros, pero también incluye salud humana y las prescripciones médicas y la automedicación, pero sobre todo vamos a enfocarnos en la parte de producción humana, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay entre 25 y 30.000 muertes en la Unión Europea, de este informe de este organismo de seguridad alimentaria europea, debido a estas bacterias multiresistentes. Cuando vemos cuál es la causa de estas bacterias multiresistentes, encontramos en la imagen de la derecha de arriba lo que nos compete a nosotros, que hay un sobreuso de antibióticos en la producción animal. Y eso está generando resistencias, como veíamos en el slide anterior, y esa resistencia está siendo transferida hacia otras bacterias y está generando estas bacterias multiresistentes. Cuando vemos algunas noticias y algunos informes de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ellos estiman que alrededor del año 2050 va a haber 10 millones de personas que puedan morir cada año debido a estas bacterias multiresistentes. Entonces, hay varios organismos que se han puesto a trabajar en Europa y en otros países para intentar englobar entre lo que es salud humana y la producción animal, para comenzar a tener un uso racional de estos antibióticos e intentar disminuir esa transferencia, esa resistencia, y tener antibióticos efectivos para el tratamiento, sobre todo de la salud humana, ¿no? Estos son algunos de los organismos que utilicé para sacar bastantes gráficos e información que les voy a compartir.
me quedo con esta noticia de la Organización Mundial de la Salud, que es un récord del número de países que está contribuyendo con los datos para relevar esta resistencia antimicrobiana, ¿no? ¿Cómo nos están viendo los productores, no los productores, los consumidores? Por ejemplo, ese título, si nuestro tocino tiene drogas, la imagen de la derecha, que también es de un diario y de una noticia, claramente nos están viendo como una industria que consume mucho antibiótico. ¿Eso es verdad o es mentira? Cuando encontramos y vemos cuántos miligramos de producto activo estamos usando por kilo, encontramos que, este es un informe de Estados Unidos, que la producción de cerdo es una de las que más utiliza. Cuando vemos este gráfico que es de Europa, también nos encontramos claramente que la producción de cerdos es uno de las producciones que más miligramos por kilo de producto utiliza de principio activo de antibióticos. Cuando vemos qué pasa por países, y esto solamente para poder un poco enfocarnos, tenemos que ver qué hacen estos países que son de alta eficiencia, de alta producción, como Dinamarca, y hace años vienen trabajando con varios planes, y encontramos que son países que tienen 40, 50 miligramos de antibióticos por kilo de producto. Entonces es una buena referencia. Argentina, en algunas granjas que se ha empezado a medir, estamos en torno a 400, entre 300 y 400 miligramos por kilo, como está Italia y España. Ahora, ¿qué tipo de antibióticos están usando? Nos damos cuenta que muchos de estos antibióticos se están usando sobre todo en los países que tienen mayor uso de antibióticos, mayor producción de cerdos, son antibióticos de gran interés en la salud humana, y es por eso el llamado y la interacción, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo estamos usando estos antibióticos, este gráfico está separado por país, pero vamos mejor al global. Nos encontramos, claro, que en forma de premix y en forma de solución oral para diluir en agua y dar en agua de bebida a los animales, casi el 80% de los antibióticos que estamos usando, y es un poco la luz amarilla o luz roja en algunos casos para hacer autocrítica y ponernos a trabajar sobre eso, a ver cómo reducir esa cantidad de antibióticos que estamos usando, ¿no? Recién planteaba, ¿qué hace Dinamarca? Dinamarca tiene este plan, este mapeo que engloba a salud pública, engloba a toda la cadena alimenticia y a toda la producción primaria de carnes o de alimentos de origen animal. Toman muestras y envían esas muestras para análisis y van pudiendo ver la resistencia que tienen esos antibiogramas. Voy a volver una diapositiva para atrás para ver esta noticia de New York Times. Dice, Dinamarca está criando cerdos libres de antibióticos. ¿Podríamos hacerlo en Estados Unidos? Ya la opinión pública, la prensa nos está marcando cuál es el objetivo y cuál es qué es lo que están pidiendo los consumidores. ¿Qué está haciendo Dinamarca? Vemos en este gráfico, estos años todavía estaban permitidos los antibióticos promotores de crecimiento, que después vamos a ver una slide, son antibióticos usados en subdosificación y en largo periodo de tiempo que mejoraban mucho la productividad. Ya lo vamos a ver. A medida que se prohibió el uso de antibióticos promotores de crecimiento y empezó con este mapeo, vemos la reducción y está, la verdad que bastante interesante cómo cambió el uso de antibióticos en general, sobre todo en la cuestión de producción animal, ¿no? ¿Qué está haciendo España? España tiene un plan nacional de resistencia a antibióticos y trabaja mucho con el sector porcino y ya tienen objetivos y mediciones por los próximos 2 años. Ahora, ¿qué nos está pasando? Por ejemplo, esta es una nota de un foro de restaurantes. Ahí vemos cadenas de restaurantes de comida rápida, las más conocidas, las más importantes del mundo. ¿Cuáles restaurantes están sirviendo carne libre de antibióticos? Eso, cuando ponemos en internet cuál es la etiqueta o el logo, nos encontramos con un montón de imágenes que el consumidor quiere encontrar, ¿no? Por ejemplo, esta noticia se marca como un objetivo Subway en el 2025 en servir todas sus carnes, ya sea de pollo, de pavo o de
o de ganado o de cerdos libre de antibióticos, ¿no? Entonces nosotros si queremos participar en el mercado de exportación, por más que ya lo dijo bien Carlos Sequeiro, estamos lejos de ser un jugador importante por los problemas que ya hablaron, vemos acá varias etiquetas que están promocionando que son productos de cerdos criados libres de antibióticos, sin antibióticos. Este es el organismo de seguridad alimentaria de Europa, tiene una infografía animada que los invito después a entrar a esta página, muy interesante, y plantea 3 escalones muy importantes: reducir, reemplazar y repensar o replantearse cómo estamos con nuestro sistema de producción, ¿no? Yo creo que la parte de reducción sí depende mucho de los veterinarios que trabajan en sanidad, pero lo más importante, más allá del reemplazar y ver las alternativas que más adelante lo vamos a ver, es replantearnos y repensar cómo estamos produciendo, ¿no? Cómo estamos manejando nuestras granjas. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, este es un organismo de Estados Unidos y él tiene un cuestionario muy amplio para cada granja. ¿Usted está considerando criar sus cerdos libre de antibióticos? Y tiene un cuestionario claro, porque no podemos copiar y pegar tal cual lo que trabajan en granjas de Europa o en granjas de Estados Unidos. Entonces, claramente tenemos que hacernos todas estas preguntas y sobre todo revisar el plan de vacunaciones, intentar irnos más hacia cuestiones de inmunidad, que ya en la próxima charla de Laura Larcón seguramente nos va a dar una mano, intentar disminuir el tratamiento de antibióticos. ¿Qué pasó con los antibióticos promotores de crecimiento? En el 2002, desde que empecé a trabajar yo acá en Biofarma, usábamos Carbadox o Laquindox, mejoraban la conversión alimenticia, mejoraban la ganancia de peso, eran usados a dosis subterapéutica durante muchísimos años, pero esto está claro que estaba generando esta resistencia que les mostré anteriormente. Ya la colistina hace un año y algunos meses que se prohibió. ¿Por qué? Porque ya estaban viendo que era uno de los pocos antibióticos que estaba siendo efectivo para muchos problemas de salud humana. Todos estos productos ya desde 2006, Carbadox, Laquindox, Alquimol, están prohibidos como promotores de crecimiento. Este es un análisis de más de 400, 500 experimentos resumidos, sabiendo que qué pasaba, por qué usábamos esos promotores de crecimiento, porque mejoraba la ganancia de peso diaria y mejoraba la conversión alimenticia entre un 4 y 5%, y la verdad es que económicamente servía para la producción. Eso ya desde hace varios años no se está utilizando más, ¿no? Ahora, yendo adentro de la granja, ¿cómo podemos manejar o mejorar el uso de antibióticos? Bueno, el efecto del destete ya sabemos todo: disminución del consumo, atrofia de vellosidades, el momento más crítico y más susceptible para el animal para tener colibacilosis post-destete, ¿no? ¿Por qué? Porque pasan todas estas inflamaciones, exposición a nuevos patógenos, hay un consumo intermitente de alimentos, aumenta la carga bacteriana, disminuye el tracto intestinal. Todo esto nos lleva a tener un desafío importante con respecto a la diarrea post-destete, ¿no? ¿Por qué digo edad y peso del destete? Porque todos sabemos, este es un ensayo que hizo Diego Lescano en el Centro de Investigación de Biofarma, a medida que tenemos lechones más pesados del destete, tenemos lechones más pesados a la venta. Entonces, todas las herramientas que podamos tener para tener mayor peso al destete es importante. Haciendo una comparación con este trabajo que es bastante actual de la Universidad de Kansas, de Jamil Fassi, donde evaluó diferentes edades al destete en un programa libre de antibióticos y un programa con antibióticos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que si nosotros queremos ir hacia una granja con reducción de antibióticos o menos antibióticos, una de las herramientas importantes que tenemos es destetar los lechones a mayor edad. Acá si vemos en la columna, sobre todo, de tratados y de pérdidas o de bajas, vemos que con 24 días y medio, más allá de que sean pesos bastante mejorables, porque el estudio se hizo en una granja con PIRS y con un estatus sanitario con un desafío alto, encontramos que es una de las herramientas porque casi no hubo diferencia
entre la opción de antibióticos y la opción sin antibióticos, cuando sí vemos que a los 18 días o 21 días usar antibióticos sería una de las opciones para no aumentar nuestros costos de producción porque nuestros resultados van a ser mucho peores, ¿no? ¿Qué pasó con estos mismos grupos a la venta? Encontramos que los lechones destetados con 24 días y sin antibióticos se vendieron más kilos por cerdo destetado, por lo que veíamos recién, porque hubo menos pérdidas y menos animales tratados. Entonces, eso también colabora en el menor uso de antibióticos, ¿no? ¿Por qué es fundamental tener un buen desempeño en la primera semana post-destete relacionado a este tema de antibióticos? Porque, como decíamos recién, es el desafío más importante, sobre todo de término digestivo por diarrea. Cuando vemos qué impacto tiene el peso inicial con el consumo y la ganancia de peso diaria, es donde tenemos que trabajar en maternidad para conseguir ese peso al destete. Cuando aumenta el consumo de alimentos, mejora la estructura y la función del intestino, como vemos en este trabajo que hizo Plaske, que es un investigador australiano, y esto nos va a permitir tener un intestino más sano y poder trabajar sin antibióticos en esa etapa. La altura de las vellosidades está directamente relacionada a la ganancia de peso diaria, por supuesto. Para eso es que buscamos y vemos esta foto de un trabajo que hizo Diego Lescano en Brasil, donde encontramos el intestino de la derecha, claramente la altura de las vellosidades, vemos que es un intestino sano porque es un lechón que tenía buen consumo de alimento versus un intestino que está con las atrofia de vellosidad y mucho más susceptible a tener problemas, ¿no? ¿Por qué pongo esto del creep feeding? Porque es importante mejorar ese peso al destete y esa adaptación fisiológica que nos indica el creep feeding, que es dar alimento en pequeñas cantidades en la maternidad, para lograr un lechón no solamente más pesado en el momento del destete y una camada más pesada en el momento del destete, como lo vemos acá, el gráfico de la derecha con la columna de la izquierda, sino que genera una adaptación. Esta es la sala donde Diego hace sus ensayos y nos comparte los datos para que podamos compartir con todos ustedes. Genera un impacto muy importante en el consumo de alimentos post-destete, como veíamos recién la foto del intestino de los lechones que consumieron creep feeding en maternidad, tienen mayor consumo, mayor ganancia de peso diaria, primera semana post-destete, por ende, es uno de los factores importantes para no tener problemas y no tener que estar usando antibióticos en el periodo post-destete. Esta es una encuesta que hicimos con el equipo técnico de Biofarma. Si realizan análisis de agua, muchas veces solucionamos todo poniendo antibióticos. Y fíjense el físico-químico de agua, análisis físico-químico de agua, la mitad no hace análisis y bacteriológico más del 70% no hace. Si limpiamos la cañería o tenemos algún proceso para cuidar eso, tampoco. Y sabemos que en estas muestras y en este trabajo que hicimos encontramos muchísimas aguas con coli y con pseudomonas. Todas estas bacterias generan, acá vemos cuando vinieron al laboratorio para cultivo, todas estas bacterias generan problemas digestivos. Lo más adecuado o lo que hubiésemos hecho hace 15 años, indicar un antibiótico por 15 días en la ración o en agua. Pensando en esta alternativa, ¿qué hicimos? Usamos un blend de ácidos orgánicos más un extracto de aceite esencial de orégano y claramente se ven los efectos en el agua de bebida, ¿no? Con esta acidificación, ¿no? ¿Qué pasa cuando no lavamos bien una sala de destete para recibir lechones recién destetados? El desafío sanitario es más alto, por ende, la conversión alimenticia empeoró un 7% y la ganancia de peso diaria empeoró un 6%. El consumo de alimento fue el mismo. ¿Qué significa esto? Que hubo una redistribución de nutrientes porque estaba el sistema inmunológico activado para poder eliminar esa colibacilosis. Este es un trabajo un poco para relacionarlo al trabajo de recién que nos pasó Diego, donde indica que el higiene en la primera semana post-destete en condiciones óptimas tuvo un 15% de ganancia de peso diaria
mejor que en condiciones sucias, un poco para relacionar recién, y lo que hablábamos, una higiene deficiente hace una activación inmunológica del sistema inmune y nos está llevando bastantes nutrientes que en vez de ir a ganancia de peso diario van a luchar con esas bacterias para que los lechones no tengan diarrea. Acá relacionándolo de vuelta con la edad y la condición de la sala post-destete. Cuando tenemos una sala sucia, vemos que el efecto es mucho menor con destetes a 28 días que con destetes a 21 días. Pero si unimos los dos factores, sala limpia, óptimas condiciones y mayor edad del destete, vemos que el porcentaje de lechones con diarrea es mucho menor, ¿no? Entonces acá estamos hablando de manejo, de lavar, desinfectar bien la sala, tener un protocolo y de intentar por flujo de granja, instalaciones, intentar destetar lechones de más de 23, 24 días, ¿no? ¿Qué impacto tiene en la primera semana post-destete el tema de tener una colibacilosis y una diarrea? Vean los requerimientos de aminoácidos metionina y cistina, lo que recomienda NRC, y cuál es el requerimiento de estos lechones que tuvieron diarrea. Entonces está claro que un poco para justificar y fundamentar todos los trabajos que les vengo mostrando anteriormente, que hay una redistribución de nutrientes para el sistema inmune, ¿no? Esto un poco habló Eduardo Terrado recién, el tipo y proceso de materias primas es fundamental, no solamente por palatabilidad, digestibilidad, sino por los factores antinutricionales que van a favorecer y van a generar tener diarreas oportunistas por salmonella o coli. El complejo soja, controlar que esté bien desactivado sus factores antitrípsicos mediante análisis de actividad ureásica o de factores o de TIA, que son los miligramos de los inhibidores de tripsina activados. Está claro que cuando no está bien desactivada la soja, tenemos problemas de diarreas bacterianas, pero el problema inicial fue una calidad de materia prima. Acá un poco habló Eduardo, acá desafió Diego 3 dietas con un alimento sin micotoxinas y un alimento con micotoxinas, solamente para demostrar numéricamente que la calidad del maíz, sobre todo en este caso, en este ensayo, es muy importante, ya que puede estar generando problemas bacterianos secundarios y nos va a llevar a usar antibióticos, y es una de las maneras de no usar tantos antibióticos. Cuando hablamos de densidad, este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Porto Alegre. Sabemos que las hembras nuevas, modernas, como decían recién en la charla anterior, están produciendo mucho más lechones por hembra por año y las granjas tienen los mismos metros cuadrados. Pero está claro que si nosotros relacionamos el espacio lineal de comedero centímetros por lechón, tenemos una reacción lineal significativa, mayor cantidad de centímetros en la etapa de post-destete, mayor ganancia de peso diaria, y es significativo, ¿no? Cuando vemos con respecto al tema de peleas, este ensayo, vemos que a medida que tenemos menos centímetros por lechón, el porcentaje de animales con lesiones de cola, de oreja y peleas es mayor. Entonces todo eso va a estar generando un estrés extra y nos va a llevar probablemente a tener que usar antibióticos por tener algunas infecciones, cuando en definitiva el problema inicial era el centímetros de comedero por lechón inadecuado. Cuando lo vemos por densidad, que es un poco lo que hablábamos, pasa exactamente lo mismo. A mayor densidad, mejor ganancia de peso diaria; a menor densidad, menor ganancia de peso diaria. Podemos decir, bueno, mi granja es para 0,23 metros cuadrados por lechón, voy a tener menos ganancia de peso diaria. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos menos densidad, hay mayor cantidad de peleas o de lesiones, como veíamos recién, y eso nos está indicando un nivel de estrés alto, y por ende nos va a llevar a tener un estrés importante, una baja de defensa y seguramente algunas enfermedades que lamentablemente vamos a tener que tratar después con antibióticos. Por eso todos estos manejos son importantes. Entrando ya al tema de aditivos, ¿cuáles son las herramientas que tenemos
para reemplazar o intentar reducir ese uso de antibióticos, ¿no? Este es un trabajo de la Universidad de Iowa que es muy interesante porque hay millones de aditivos y millones de empresas y tenemos millones de opciones. Hicieron un análisis de más de 23.000 trabajos, un metaanálisis de diferentes orígenes de prebióticos, probióticos, hasta zinc y cobre, donde vemos acá que solamente 0 es que no obtuvo diferencias negativas, y en amarillo, naranja, no sé cómo se estará viendo en la pantalla, solamente son pocos los trabajos o el porcentaje de aditivos que tuvieron un impacto, por ejemplo, en el consumo de alimentos. Cuando vemos lo mismo en ganancia de peso diaria, vemos que más del 60-70% de la revisión científica que hizo esta gente de Iowa no encontraron diferencias positivas. Fíjense que de algunos grupos de aditivos, en N son la cantidad de repeticiones o de trabajos que evaluaron. Es una respuesta, la verdad, que baja. Por eso que es importante al momento de buscar un aditivo tener un respaldo científico de muchos trabajos, y con muchos trabajos podemos ir guiando o no a ver qué vamos a buscar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias relacionadas desde la formulación, desde la dieta? Dietas bajas en proteína para que no tengamos fermentaciones indeseadas. Por ejemplo, estos factores antinutricionales como soja que ya hablábamos. ¿Qué ingredientes funcionales? Alguna fuente de fibras que ya vamos a ver, mejor insolubles. Huevo inmunizado, plasma, que es la vedette de ingredientes para raciones post-destete, porque generalmente te permite tener una salud intestinal muy buena, y lo vamos a ver. Y acá están todos los aditivos estos que les comentaba recién, de diferentes orígenes, que hay que evaluar y ver en qué granja y cuál es el problema que tenemos en cada una. Cuando vamos al plasma y lo desafiamos en lechones recién destetados, encontramos que raciones con 5% de plasma tienen mejor ganancia de peso diario y mejor consumo de alimentos que raciones sin plasma. Esto antiguamente se pensaba que era por una cuestión de palatabilidad o de sabor en la dieta, pero está claro que está relacionado a las inmunoglobulinas que tiene el plasma y que mejora la salud intestinal de los lechones, por eso comen más y ganan más peso, ¿no? Estos 12 ensayos los replicamos en la granja experimental del Centro de Investigación de Biofarma, con una sala sucia de lechones recién destetados, fase 1 con 5% de plasma y fase 1 sin plasma. Encontramos una diferencia significativa en consumo de alimentos y en ganancia de peso diaria. Entonces, un ingrediente funcional, ese era el ensayo 60, el ensayo 61 lo repetimos con la sala limpia, el desafío fue menor, pero también dio significativo, y la diferencia de consumo y de ganancia de peso diaria fue importante. El ensayo 62 volvimos a repetir lo mismo y encontramos prácticamente el mismo resultado. Entonces, después de 13 ensayos y de haber replicado 13 ensayos, podemos decir que el plasma es un ingrediente muy interesante para intentar reducir o no usar antibióticos. El uso de zinc y cobre, por requerimiento de minerales, de zinc, por ejemplo, necesitamos 100 ppm y de cobre 6 ppm, pero sabemos que se usan dosis de 2.000 a 3.000 ppm de óxido de zinc como promotor de crecimiento antimicrobiano. Es una buena noticia porque no estamos usando antibióticos y estamos logrando los efectos que queremos, ya sea con el sulfato de cobre y el zinc, pero encontramos ya algunas limitaciones en algunos países que por cuestiones medioambientales están prohibiendo el óxido de zinc, ¿no? En general mejora la ganancia de peso diaria entre un 11% y la conversión alimenticia en un 4,5%. Tenemos que ver esto que les decía en algunos países, y ya se va a ir distribuyendo a lo largo del mundo, la prohibición del uso de zinc. Cuando vemos acá este trabajo de esta gente, un poco encontrar el por qué, porque beneficia el crecimiento del lactobacillus, que son las bacterias que nosotros necesitamos en el intestino para tener un buen desempeño. El sulfato de cobre más usado en crecimiento de engorde, el óxido de zinc más usado en lechones. Y acá lo vemos porque el sulfato de cobre trabaja más en colon
que es el problema sobre todo de diarreas en engorde, y el óxido de zinc en el Lilium, que son diarreas de colibacilosis y salmonella en lechones recién destetados, ¿no? Cuando hablamos de fibra, esta es una revisión de la gente de Kansas, de la Universidad de Kansas. Es una buena estrategia, pero no todas las fibras son efectivas para intentar reducir la diarrea o mejorar la salud intestinal post-destete. Entonces, cuando hablemos de fibra, veamos con el nutricionista, el asesor de cada granja, cuáles son las opciones para incorporar. Y está claro que cuando trabajamos con algunas fibras insolubles, mejora la incidencia de diarreas y la colonización de Escherichia coli y de Salmonella, sobre todo porque hay una pequeña fermentación de ácidos grasos de cadena corta que pueden estar bajando el pH, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas. El uso de ácidos está muy bien documentado y solamente quería compartirles un cuadro resumen donde ácidos orgánicos se utilizan para bajar el pH. Bueno, gracias. Para bajar el uso de ácidos es muy importante. Generalmente en la industria se usa un blend, una mezcla de ácidos, donde sabemos que baja el pH intestinal y mejora ganancia de peso diaria y inhibe el crecimiento de bacterias, ¿no? Voy a ir rápido porque me quedan 5 minutos. Usar enzimas para mejorar la digestibilidad de polisacáridos no amiláceos presentes en la dieta es importante, porque esa indigestión de esos polisacáridos genera una viscosidad en el intestino, y esa viscosidad favorece el crecimiento de bacterias patógenas, incrementa, como vemos en el gráfico de la derecha, las diarreas o heces blandas, ¿no? Este es un trabajo reciente, ya el ensayo número 52. Este tiene un tiempito. Es diferentes vías de administración de antibiótico. En agua, en alimentos, son alternativas interesantes, y sin antibiótico vemos que manejando las condiciones de temperatura y de limpieza podemos obtener los mismos resultados que los tratamientos con antibióticos. Acá son 3 ensayos que repetimos, y en los 3 ensayos ninguno de los 3 nos dio diferencia significativa. ¿Por qué hablamos de manejo de antibiótico en agua? Porque nos permite atacar el problema y no estar medicando animales sanos, que es un poco el ABC de todo esto. Manejo de ambiente. Hoy tenemos estos sistemas que los podemos manejar desde una tablet, de un celular, para intentar tener una variación térmica y una amplitud térmica interna muy baja, porque es lo que generalmente empezamos con problemas y tenemos que recurrir a los antibióticos, ¿no? Estos son gráficos de un sistema real time de temperaturas. Cuando vemos que la mayor amplitud térmica afuera y bajo la ventilación en la sala, aumenta el dióxido de carbono adentro de la sala, y es cuando después al otro día empezamos a escuchar todos estornudos y tenemos que recurrir a un antibiótico. Entonces, el repensar ese que les decía de cómo estamos manejando nuestro ambiente, esto puede ser una alternativa: colgar un termógrafo en cada sala y ver cómo se está moviendo nuestra temperatura adentro, porque sabemos que estar en la temperatura incorrecta nos lleva a tener enfermedades y a tener que recurrir al uso de antibióticos. Acá es un ensayo reciente que me pasó Diego, muy interesante, sin antibiótico, control negativo, 2 controles con antibióticos con diferentes combinaciones y una combinación de probióticos. Vemos que no hay diferencia en ganancia de peso diaria y en conversión alimenticia. Entonces hay opciones como para trabajar sin antibióticos, pero ese es un ensayo. Este es fase 2, recién era el fase 1. Fase 2 encontramos lo mismo, que tenemos muy buena ganancia de peso diaria, inclusive hasta mejor que con algunas combinaciones de antibióticos. Pero un poco para ir cerrando, y la verdad que vine a las corridas para poder cumplir con el tiempo, no hay ningún aditivo que sea mágico, que nos va a solucionar problemas de limpieza o problemas de manejo ambientales o problemas de estrés por densidad o falta de comedero en los cerdos. No todas las granjas son iguales, entonces no todas tienen las mismas soluciones. Tenemos que mejorar el ambiente, tenemos que controlar el agua, tenemos que controlar la alimentación, que no haya periodos sin alimentación para no estresarlo y no tener problemas. Las alternativas son según el estatus sanitario y el historial de cada granja. Validemos aditivos
o opciones o alternativas con respaldos científicos. No todos los productos, como les mostraba anteriormente, están certificados y tienen ensayos que nos puedan garantizar. Nos apoyemos en las empresas y en los asesores de la parte de nutrición. El tema de bioseguridad lo toqué muy por arriba, seguramente en las próximas presentaciones lo van a profundizar. Importantísimo, porque no podemos tener un estatus sanitario estable y que nos esté ingresando una enfermedad nueva, porque nos va a llevar sí o sí a tener que utilizar elevadas dosis de antibióticos y que haya una interacción permanente, ¿no? Este es un ABC que Diego siempre le gusta poner y yo le sumé algunas cosas: ambiente, agua, bebida, bioseguridad y que tengamos consumo, ¿no? Fui muy rápido, tenemos un montón de información para compartirles, está en la página de Biofarma, ahí está mi correo electrónico, cualquier cosa quedo a disposición, yo, Diego y todo el equipo de Biofarma, con Matías Pérez, que es nuestro especialista en sanidad, hemos estado trabajando mucho sobre este tema de alternativas para uso de antibióticos y nos encontramos que no solamente es poner un aditivo y sacar el antibiótico, hay que replantearse la producción en general, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Un aplauso virtual también para ti. Empezamos a procesar las preguntas, ya lo vemos ahí a Fernando punteando algunas. Tras esta tanda regresamos con las respuestas del especialista José Arrieta. Every year, the world's population is growing, placing an extraordinary strain on the planet's resources. At Antellic, we're taking this challenge head-on, leading a revolution by reimagining the way we care for animals. Putting advances in cutting-edge technology and data intelligence at the heart of everything we do. At Antellic, we're helping to safeguard natural ecosystems, creating healthier supply chains, supporting farmers and helping them grow, developing deeper bonds with the animals we share our lives with. We create tomorrow's technology, giving us the intelligence we need to shape a better world. Antellic. Intelligence connecting animals and people. Bueno, siguiendo con la actividad de la tarde y agradeciendo la presencia de José Arrieta, un viejo conocido en la actividad porcina, vamos a dialogar un poquito el tema de las preguntas que han hecho los que están oyendo esta transmisión, tanto de Argentina como de países limítrofes y los países que tienen habla hispana. José, la pregunta que te han hecho para vos es la siguiente. ¿Cómo comenzarías, desde tu punto de vista, un plan para reducir el uso de antibióticos en una granja que recién se inicia? Y la segunda es cómo hacer para evaluar los aditivos, José. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Lo de viejo conocido me tiró los años encima. Pero es así, nos conocemos hace muchos años. La verdad que cómo comenzar en una granja para intentar reducir el uso de antibióticos, creo que primero conocer el estatus sanitario de la granja, qué problemas sanitarios tiene, hacer controles de, como hablábamos recién, de las cuestiones de sentido común, agua, ambiente, estrés de los animales, metros cuadrados, centímetros,
porque todo eso nos va a llevar a tener una reducción importante. Es importantísimo interactuar con el profesional que nos está asesorando en la parte sanitaria y en la parte nutricional. Y está claro que tenemos una mala costumbre de medicar por pulsos muchas veces animales sanos. Entonces, teniendo bien todos estos parámetros controlados, solamente deberíamos medicar los animales enfermos, ¿no? Y con respecto a la segunda, creo que ninguna granja comercial o muy pocas granjas comerciales tienen la capacidad para evaluar aditivos. Entonces nos apoyemos en las universidades de los países que más investigan, Estados Unidos, muchas de Europa, y podemos replicar en algunas granjas experimentales para poder validar esos productos. Y no todos los productos tienen la misma función y tienen el mismo objetivo. Entonces nos tenemos que plantear cuál es el problema que tenemos, ya sea si es diarrea post-destete, si hay algún problema respiratorio en engorde, si es diarrea en engorde, y en base a eso evaluar cuáles son las alternativas de antibióticos, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer en las granjas es empezar a medirlo. Lo que no se mide no se mejora. Muchas granjas, como medimos ganancia y peso, conversión, deberíamos empezar a medir cuántos miligramos de antibiótico por kilo estamos utilizando para poder comenzar este plan y esta reducción para estar a tono cuando vengan las exigencias, ¿no? Muchísimas gracias.